Buenos días amigos y hermanos de YouTube, una vez más estamos aquí, gracias a Dios, para seguir para continuar estudiando la lección de escuela sabática, que en este día lleva como título Mandamientos de hombre. ¿Pero qué te parece, Hailey, si primeramente, como siempre, oramos para que Dios nos guíe? Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de estudiar en este día la lección. Háblanos, Señor, y que podamos meditar en ella en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, yo estaba diciéndole a mi esposo que esta lección ha impresionado mi mente porque me ha llevado a pensar cómo muchas veces las tradiciones de hombres se presentan como mandamientos divinos. Así mismo es. Pero yo te pregunto, Helen, para que tu experiencia también la puedas compartir acá con los amigos de YouTube y con nuestros hermanos de la iglesia. Para ti, ¿qué has aprendido que es mandamientos de hombre? ¿Qué son mandamientos de hombre? Bueno, vamos a ver primeramente en el versículo 21, nos ayuda a entender un poco más lo que es esto. Dice, tales como es Colosenses capítulo 2, versículo 21. Dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Y esa parte, ni aún toques, me recordó cuando Jesús estaba comiendo con sus discípulos y vinieron muchos fariseos y le dijeron que porque estaban comiendo con las manos sucias, ¿verdad que sí? Sí. Y eso es una muestra de que son tradiciones humanas que las presentan como que esto es un mandamiento divino, cuando realmente no lo es. Pero es fácil identificar este tipo de mandamientos de hombres. Pero sabes, la lección nos habla, a través del apóstol Pablo, que hay un engaño realmente dentro de los mandamientos que se clasifican de hombres, que fueron mandamientos que un día fueron dados por Dios. Y esto nos hace ver que los mandamientos de hombres no necesariamente tienen que venir de los rudimentos del mundo, sino de propias enseñanzas que Dios en un tiempo le había dado a su pueblo. Pero vamos a leer qué dice o comentar un poco acerca de lo que dice la lección. Dice la lección, al igual que en las epístolas de Gálatas, Pablo clasifica la preocupación por observar las ceremonias judías como elementos y rudimentos del mundo. Quiere decir, esas enseñanzas, esos mandamientos que no vinieron de los hombres, sino de Dios, cuando dejan de cumplir el propósito por el cual Dios los dio y hacemos de eso una ley o una norma de vida, entonces pasan de ser mandamientos de Dios a rudimentos mundanos o elementos del mundo. Qué clase de cosa, ¿no verdad? Wow. Así mismo, dice aquí la lección, no necesitamos cargar con la ley ceremonial, pues simplemente prefiguraba la realidad que ahora disfrutamos por medio de Cristo. Es decir, aunque originalmente, miren este detalle, instituida por Dios, estas ordenanzas, habiendo cumplido su función, ya no eran necesarias. Quiere decir que aún los mandatos de Dios que no cumpliesen una función necesaria inmediata, aunque proveniesen de Dios mismo, pasarían a ser rudimentos del mundo. Qué fuerte, ¿eh? Sí, no, y qué interesante. Y lo triste de esto es que las personas quieren obligar a otras personas a guardar estas tradiciones humanas. No es solo que creen que hay que continuar con ellas, sino que la imponen. Sí, y algo importante es que no necesariamente tienen que ser malas, porque si Dios las dio, no son malas, No, porque sí vinieron no de Dios, que es bueno en todo tiempo. Pero ¿por qué? ¿Por qué Pablo hace tanto énfasis en este tipo de ordenanzas como mandamiento de hombres? Vamos a primeramente a leer en Colosenses 2, vamos a estar leyendo el versículo 23, para que entendamos que no necesariamente tienen que ser malas, sino que se convierten en cosas malas o motivos de reprensión cuando éstas son impuestas dentro de la iglesia sin necesidad de hacerla. Dice el versículo 23 de Colosenses 2, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario. Dice, en humildad
y en el duro trato del cuerpo. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que estas ordenanzas que en un tiempo fueron dadas por Dios realmente no son malas, precisamente no son pecados, pero la reprensión de Pablo no es tanto para el simbolismo que tenían, sino para la imposición de aquellos que quieren continuar con este tipo de ceremonias, imponiéndoselo a los demás. Ese es el punto principal que Pablo está resaltando. Sí, exacto. Yo creo que ese es el problema, que lo imponen. Sí, mira, hay algo que dice la lección que marqué y que creo que está muy importante. Dice que los fariseos y los escribas habían añadido requisitos humanos a las normas mosaicas. Ya eso lo estuvimos viendo. Obviamente que en la iglesia podemos diferenciar con mucha facilidad. Esos son mandamientos de hombre. Pero ¿qué pasa cuando son mandamientos que Dios un día Dios? Sigue diciendo, la insistencia en perpetuar las ceremonias del Antiguo Testamento. Miren cómo dice, insistencia en perpetuar las ceremonias del Antiguo Testamento que anunciaban la persona y la obra de Cristo y que por ende dejaron de tener sentido en la cruz, ya no podían considerarse una exigencia divina, sino una imposición humana. Wow. Esto nos hace ver que imposiciones humanas o tradiciones humanas también pueden estar relacionadas con enseñanzas bíblicas. Exacto. Es fácil caer, dice la lección, en la trampa de sentirse superior a otros y observar ciertas prácticas religiosas. O peor aún, de pensar en que en estas observancias tenemos méritos para nuestra salvación. Yo creo que un grave peligro de todo esto, lo que hemos estado estudiando, es que la religión puede volverse externa en lugar de espiritual. Así mismo. ¿Verdad que sí? Y sabes, precisamente las personas que tienden a querer imponer ciertas cosas que Dios no ha dicho como obligatorias o exigentes para la vida, son personas que no han entendido que realmente, como dice la lección de esta semana, estamos completos en Cristo. Y queriendo agregar a su vida y su experiencia como cristiano toda serie de reglas y reglamentos que Dios no ha dicho determinados que son importantes o necesarias, entonces cargan la vida cristiana con tabúes y experiencias que muchas veces le ralentiza su proceso de santificación. Exactamente. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo, cómo estas personas, los fariseos, los maestros de la ley, pues estaban cargando. Ya la fe cristiana se estaba volviendo una carga pesada de llevar. Dice la lección para finalizar. Dice, tenemos, en forma de pregunta, y deberíamos preguntarnos, tenemos claro que nuestro único fundamento para la salvación, nuestro único fundamento para la salvación es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Fuera de nosotros, ha hecho por nosotros, fuera de nosotros, en lugar de nosotros e independientemente de lo que Él hace en nosotros. Amén. ¿Entendemos esto? Cristo es el centro de toda nuestra salvación. Es lo que hace en nosotros, por nosotros y con nosotros. El sentido de la salvación. Es nuestra realidad. Así mismo, es nuestra realidad. Bueno, queridos hermanos, estamos una vez más contentos por habernos dado la oportunidad de poder llegar a sus vidas a través de este video y estudiar así y sacar alguna enseñanza a la lección de escuela sabática. Si te parece algo importante en los comentarios, ponlos para que nosotros de alguna manera podamos reflexionar y también sea de gran ayuda para nosotros. Y no olvides suscribirte, darle like, compartirlo y activar la campanita. Dios les bendiga. Nos vemos mañana nuevamente en lecciones de escuela sabática. Amén. Amén.